Bueno, llegamos entonces a la parte más importante de la electrónica, que son los transistores, los causantes de toda, es el elemento que se puede decir, es la base de todo el desarrollo tecnológico de la electrónica. Acuérdate que los transistores reemplazan a los tubos al vacío, que fueron los iniciadores de la electrónica, y la electrónica se desarrolló a través de la radio, y lo primero que se hacía era amplificar potencia. Veamos entonces ese principio de amplificador de potencia. Realmente en la naturaleza tenemos variables físicas como la temperatura, la presión, sonido, velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Son variables que se encuentran en la naturaleza. Lo que uno primero hace es convertirlas en señal eléctrica, o sea, coge esta señal física y la convierte en señal eléctrica. El dispositivo que hace ese cambio se llama sensor o transductor. Entonces lo que hace, tomamos una variable física y la convertimos en señal eléctrica. ¿Para qué convertimos en señal eléctrica? Porque sabemos que la electricidad es fácil de transportar a través de cables, o la podemos convertir en un campo electromagnético y trasladarla a grandes distancias, o la podemos convertir en luz y transportarla a través de fibra óptica. Por lo tanto, lo importante es coger la variable, convertirla en señal eléctrica, y una vez convertida en señal eléctrica, entonces podemos decir que la señal que tenemos es una señal que nos entrega un voltaje y una corriente. Les señalamos un voltaje, y para recordar que tiene un límite de corriente, la relacionamos o la modelamos con una resistencia interna. Entonces, esta sería nuestra señal ya convertida a señal eléctrica. Normalmente, pues la energía que se puede convertir es muy poca, o sea, este voltaje es de orden de milivoltios, microvoltios normalmente, y esta resistencia puede estar del orden de los kiloohmios. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje, el producto V por I que puede entregar, pues es muy pequeño. El voltaje es muy pequeño, la corriente es muy pequeña, por lo tanto el trabajo que pueden realizar es casi nulo. Microvatios, es decir, que si yo coloco aquí una carga que me pida potencia, y si me va a pedir potencia es porque necesito voltajes y corrientes grandes, pues supongan aquí una resistencia de 10 ohmios, pues obviamente esto no es capaz de entregarle ningún tipo de potencia. Entonces lo que necesitamos nosotros es un circuito que haga lo siguiente: reciba esa señal y a la salida nos entregue un voltaje y una corriente grande, de tal manera que la carga pueda recibir una energía eléctrica que se puede convertir en un trabajo. Este V por I es del orden de los vatios, decenas de vatios, centenas de vatios o kilovatios, dependiendo lo que necesitemos. Entonces, aquí tenemos un circuito que ¿cómo lo vamos a representar? Es decir, alguien debe recibir esta señal, y ese alguien lo vamos a llamar la resistencia de entrada. A la entrada aparece un voltaje que lo vamos a llamar V sub E. Este voltaje lo vamos a llamar V sub E, y ese voltaje lo vamos a amplificar a veces. Tenemos que empezar a amplificar, y lo vamos a colocar a veces V sub E. Pero también, pues quiere decir que también tiene un límite de corriente. Entonces vamos a decir que lo tenemos que representar entonces a través de una resistencia de salida, y ese es el circuito que nosotros vamos a tratar de hacer. ¿Cuál va a ser la característica? Si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo un divisor de tensión. Si esta señal es pequeña, pues quiero que la mayoría entre a nuestro amplificador. ¿Para qué? Pues para que no se pierda señal. Para lograr eso, quiere decir que la resistencia de entrada tiene que ser mucho mayor que la resistencia RG. Y lo mismo a la salida. Yo tengo un voltaje que se lo tengo que aplicar a la carga, y esta resistencia me debe permitir entregar la corriente que me pide la carga. O sea, esta resistencia no debe intervenir
para limitar la corriente, o sea que la resistencia de salida debe ser mucho menor que RL. Y esa sería la característica de lo que llamaremos nosotros un amplificador de voltaje, pero realmente es un amplificador de potencia, porque a la vez que amplificamos voltaje somos capaces de entregarle una corriente mucho más grande que la que es capaz de entregar la fuente. Desde el punto de vista de circuito, yo puedo convertir este circuito en un circuito igual diciendo, esta fuente de voltaje la puedo convertir en una fuente de corriente, donde estoy entregando una corriente I sub G y va a tener una resistencia interna RG. La entregamos al circuito donde debe tener una resistencia de entrada y por aquí va a circular entonces una corriente que voy a llamar la corriente de entrada. ¿Qué voy a hacer con esa corriente? La voy a amplificar a veces la corriente de entrada, tengo una resistencia de salida, perdón, como es fuente de corriente, la voy a amplificar, es corriente, la resistencia de salida vendrá en paralelo y aquí tendré mi carga. Nuevamente ustedes pueden hacer la comparación de cómo debe ser la resistencia de entrada, cómo debe ser la resistencia de salida, y recuerden que lo único que estoy haciendo yo es trabajando con circuito. Este circuito debe ser totalmente equivalente a este. Normalmente vamos a trabajar con el de arriba, que es el más común de trabajo. Ahora veamos entonces qué elemento, porque lo que hicimos fue amplificar potencia. Aquí tengo una potencia de entrada muy pequeña, aquí tengo una potencia mucho mayor. El elemento que es capaz de permitir esa amplificación de potencia se llama el transistor. Pero ¿de dónde sacamos la energía? Porque lo que hicimos fue darle energía a esta fuente. Debe venir de una fuente de energía, en este caso serían baterías, pilas, o lo más usado pues es las fuentes de alimentación, que vienen alimentadas con la red. Es solamente la alimentación la que permite transferir esta potencia que le estamos entregando para que ésta adquiera más potencia y sea capaz de entregárselo a la carga. Hay dos tipos de transistores que la historia nos ha mostrado su desarrollo, que son primero los transistores bipolares, que fueron los causantes de realmente el primer desarrollo que tuvo la electrónica, pero después aparecen los transistores MOSFET, que son los transistores que actualmente se usan, que permitieron la integración al nivel tan grande que tenemos en este momento, y estos transistores son los que realmente en un 95% se usan actualmente, mucho más que los bipolares. Entonces nuestro estudio inicial nos vamos a centrar en el MOSFET. Quiero que vean el siguiente ejemplo para que vayamos analizando qué es lo que quiero. Supongo que yo tengo una fuente aquí de 10 voltios y tengo una resistencia de 5 ohmios. Voy a colocar en el circuito un semiconductor, bien sea tipo N o bien sea del tipo P. Acuérdense que un semiconductor, vamos a hablarlo con N, es que tiene electrones libres en cantidades. Entonces yo voy a lograr que semiconductor se comporte como una resistencia, y su resistencia ¿de qué va a depender? De su resistividad, pues obviamente el dopaje, que es silicio, que es germanio, eso nos da una resistividad. Va a depender de la longitud, es decir, la longitud que tenga acá, o del área, pues estoy pintándole en una sola dimensión, pero va a depender de todo el área. Entonces yo puedo decir que yo puedo construir esto como una resistencia, digamos, que tenga 5 ohmios. Por lo tanto, la corriente que va a circular por aquí va a ser 1 amperio. Si yo hago lo siguiente, recorto, lo hago más pequeño, este material lo recorto, por ejemplo, le quito un pedazo, por decirlo como coloquialmente, le quito un pedazo. Voy a quitar un pedazo aquí y un pedazo aquí. Le quito este pedazo. Pues obviamente el área se reduce, por lo tanto la resistencia aumenta y la corriente disminuye, porque pues tenemos mayor resistencia. Y si sigo haciendo eso, cada vez lo recorto más, pues obviamente esta resistencia está aumentando, la corriente está disminuyendo. ¿Qué quiere decir? Que yo si hago esto de quitarle pedazos, disminuir el área al semiconductor, pues estoy haciendo que la corriente sea menor. Obviamente, pues
Si quiero que esto realmente tenga un valor, tengo que restituirlo, es decir, volver a tener los electrones que antes ya no tenía o el pedazo que perdí, para que esto se convierta como en una resistencia variable, la que nos hace que la corriente sea controlada por este elemento. Ese es el principio que vamos a utilizar nosotros en un transistor tipo FET. Un transistor tipo FET es coger un material, bien sea tipo N o bien sea tipo P, colocar un contacto metálico acá y llamar esto la drain. Aquí lo mismo, coloco un contacto metálico y lo llamo la drain. Aquí un contacto metálico y lo llamo la source. De aquí, la source. Aquí parece que se llama tipo N porque hay electrones. Entonces quiere decir que los electrones queremos que vayan de aquí hacia arriba. Entonces arriba debo colocar un potencial positivo para que se me produzca una corriente de electrones que hay en este sentido. Por lo tanto, la corriente convencional irá así y la vamos a llamar la corriente de Drake. Y esta tensión la vamos a llamar BDS. Ahora lo mismo aquí, lo que hay es huecos. Entonces quiero que los huecos vayan de la fuente hacia drain. Necesito que aquí haya un potencial negativo para que la corriente vaya en este sentido. Ahora, ¿qué hacemos? En cada uno de los elementos colocamos un material tipo P acá. Y en este caso, un material tipo N. Y ese es un solo contacto, o sea, es como si esto fuera el elemento, y yo lo que hice fue rodear, si esto es el N, lo hice rodear de P, o sea, esto es en un plano donde estoy haciendo un plano transversal, corté y miré, estoy mirando, pero este punto es el mismo que aquí, o sea, aquí eléctricamente está unido estos dos, y esto lo llamo la gate, lo mismo aquí. Esto tiene un contacto metálico y la gate, y esto está unido entre sí. Y eso daría pie a lo que se llama el transistor FET. Para entender el funcionamiento del transistor FET, acuérdese cómo es una juntura PN. Una juntura PN es unir un material tipo P con un material tipo N, como lo estoy haciendo aquí. Cuando usted pone esa unión, aparece una zona de portadores donde no hay portadores ni electrones ni huecos. Eso recuerden cómo funciona. Si ahora coloco un potencial negativo, en inverso coloco esto, ya le coloco el menos y el más acá. Lo que estoy haciendo es, aquí hay una cantidad de huecos y aquí hay una cantidad de electrones. Lo que hacen es alejarlos. Estos huecos que quieren ir hacia acá, o sea, se apartan más, y esta zona libre de portadores de carga se incrementa aquí y se incrementa acá, porque esos electrones se tratan de ir para acá todos, dejando esta área mayor. Y entre más tensión en inverso coloca, esta zona libre de portadores de carga se va ampliando. Por lo tanto, voy a tener una dependencia de mayor voltaje, mayor zona libre de carga. Ese, digamos, va a ser el principio de funcionamiento de los transistores FET.